provoque una sensación única, intensa, excitante. Mundo. Bienvenida, Concha, ¿cómo estás hoy? Buenas noches, Juan Carlos. Estamos bien. Te lo tomas muy a cachondeo. Eso significa que tienes una alegría en el cuerpo tremenda. Por lo tanto... Es que hay que estar positiva. Hay que estar positiva aunque los tiempos vienen negativos, ¿no? Ahí va. ¿Dónde has dejado la escoba voladora hoy? Pues mira, acabo de aterrizar en un cementerio. La has aparcado ahí cerquita del cementerio, ¿no? Muy cerquita. Y la has dejado cerquita del cementerio porque el tema que vamos a tratar hoy, el Mundo Insólito Radio, precisamente habla de cementerios. Y como tienes puesta en tu frase de WhatsApp, en ocasiones, Concha, veo vivos. Y de enterrados vivos es de lo que vamos a hablar hoy. Aquellos enterramientos que todo el mundo ha ido a hablar de alguno casi seguro, o ha leído, o ha visto, o le han contado. Aquellas personas que eran enterradas vivas porque pensaban que estaban realmente muertas, ¿no, Concha? Primero voy a comenzar con una cita que dice: hay ciertos temas de interés absorbente, pero demasiado horribles para ser objeto de una obra de ficción. Esto es una cita de un cuento corto que se llama El entierro prematuro, del año 1844. Y lo escribió, el maestro del horror gótico, Edgar Allan Poe. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Aquí describe con detalle el terror claustrofóbico de verse atrapado en un oscuro, estrecho y asfixiante cajón, ¿vale? Hoy en día, fíjate que leer esta obra de Poe, que se escribió hace más de 170 años, ¿vale? Pues sigue poniendo los pelos como escarpia. Él escribió la insoportable opresión en los pulmones, los vapores sofocantes de la tierra húmeda, la herencia de la mortaja, el rígido abrazo de la estrecha morada, la negrura de la noche absoluta, el silencio semejante a un mar arrollador, la invisible pero palpable presencia del gusano conquistador. Estas cosas, junto con el pensamiento del aire y la tierra de arriba. Fíjate lo que escribió este hombre, ¿eh? Era un gran escritor, ¿eh? Yo he leído algunas de sus obras y la verdad que son tremendas, ¿eh? Yo recuerdo, permíteme que te cuente una experiencia, creo que la he contado alguna vez en Mundo Insólito Radio. Yo recuerdo muy de niño, en el pueblo donde nací, en Nava de la Asunción, provincia de Segovia, aquí en España, que iban, porque entonces se llevaban a los muertos a hombros, ¿no? Desde la iglesia hasta el mismo cementerio y allí se enterraban, ¿no? No había esos coches que hay ahora. Y yo recuerdo que es que no sé si se llama sepelio, creo que se llama sepelio cuando se va así, ¿no? Sí, sepelio. Y yo recuerdo que en el sepelio se empezaron a escuchar golpes dentro del ataúd. Iban a enterrar a una señora mayor ya. Y claro, todo el mundo asustado, todo el mundo ahí, ¿sabes? Pues imagínate la escena. Y claro, la mujer que la iban a enterrar en ese momento resulta que estaba viva. Y tuvo, entre comillas, la suerte de poder empezar a golpear antes de ser enterrada, porque si es enterrada, a ver cómo sale de ahí. Ya, como muchas personas que... Eso, es que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Básicamente de una experiencia parecida a esta. Esta experiencia nada más y nada menos, ¿no? Y que iba a comentar eso, que hay personas que por desgracia pues no lo lograron, ¿no? No lograron ser oídas, o a lo mejor la abrieron y ya era demasiado tarde, ¿sabes? Bueno, tú imagínate por un momento despertar en un ataúd a 2 metros bajo tierra, ¿eh? En la completa oscuridad, en el completo silencio, y que, bueno, yo creo que es una de las peores pesadillas que podemos imaginar, ¿eh? Y bueno, el miedo de ser enterrado vivo se llama tapefobia, del griego tafos, que significa tumba, ¿eh? Y aunque en la actualidad nos puede sonar a algo lejano e improbable,
esta preocupación estaba muy vigente en el siglo XIX, ¿no? Y despertaba un terror popular. Y la verdad es que había razones para tener miedo, porque hubo desafortunada historia de personas erróneamente consideradas muertas, ¿no? Como tú estabas comentando, ¿no? Y solo se supo después de ser desenterrada, ¿no? Después de ver sus caras descompuestas de terror, de incomprensión, de claustrofobia, ¿no? Y de locura, ¿no? Y es que encontrarse bajo tierra sin luz, sin oír nada, excepto los gusanos moviéndose y la progresiva falta de aire que te ahoga, produce un miedo imposible de aguantar, un miedo que te lleva directamente a la locura. Y despertarse enterrado vivo, yo creo que es peor que la propia muerte. Hombre, Intenta gritar. teniendo en cuenta que encima no tienes la capacidad o no tenías la posibilidad de poder salir de allí, porque encima, dentro de un ataúd de madera herméticamente cerrado, luego encima te echaban kilos y kilos y kilos de arena. De ti que gritas, pero no te oye nadie. Ahí tú gritas, una vez que te despiertas a 2 metros bajo tierra, no te oye nadie, ¿vale? Y todo el mundo piensa, pues, que estás descansando en paz. ¿Eh? Pero bueno, ¿cómo es posible? De hecho, Concha, cuando han desenterrado a determinados cadáveres para cambiarles de tumba, de ubicación en el lugar donde estaban, se han encontrado con grandes escenas dantescas dentro del mismo ataúd, ¿eh? Ocurrió en mi propia familia, Juan Carlos. Pues fíjate que te voy a contar yo. Entonces. En mi propia familia, una antepasada mía, por desgracia, tú sabes que no sé si es cada 7 años, cuando una persona es enterrada, que no es incinerada, sino que, tú sabes, pues cada 7 años hay que, no sé si, no sé por qué, porque, ¿verdad? Es un tema que no, pero que para cambiarle de lugar, de la lápida, lo que sea, la sacan, le abren la tumba a los familiares para ver a la persona fallecida y la vuelven a cerrar, yo, la verdad, tengo que mirar por qué se hace esta especie de ritual, ¿no? Pero esta antepasada mía, pobrecita, cuando abrieron el ataúd a los 7 años, estaba boca abajo el cadáver y estaba toda la tapa arañada. Claro, ahí es donde yo te iba, que hay muchísimos casos de estos, ¿eh? Es impresionante el sufrimiento que tiene que haber pasado esa mujer cuando de repente, y luego que se mueren asfixiados, ¿no? Claro, asfixiado bueno, ahora voy a contar también algunas ocurrencias que tuvieron algunos incluso para suicidarse, ¿eh? En el caso de que ocurriera, ¿vale? Uh-huh. Ya te digo que bueno, la verdad es que ¿cómo se pueden equivocar, no? ¿Cómo se pueden enterrar personas con vida, no? Porque pensamos que esto es algo que solo ocurría en el pasado, que ahora no hay errores, ¿no? Y que nadie es enterrado vivo, ¿no? Pero mira, fíjate que en el año 2010, está a la vuelta de la esquina, falleció un ciudadano en China y, bueno, falleció, fue enterrado vivo. Este hombre despertó, empezó a gritar, casualmente su viuda le pudo oír la tenue voz de ultratumba y ordenó que pararan de echar tierra, ¿no? Aguantó 3 horas y estaba vivo, pero muchos no corren la misma suerte, ¿no? Porque algunos, como he comentado, despiertan tarde. Según los expertos, bueno, pues pudo sufrir una de las enfermedades más parecidas que hay a la muerte, ¿no? Que es la catalepsia, ¿no? O muerte aparente, que se llama, ¿no? Esta enfermedad, ¿no? Que puede llegar a ser verdaderamente espeluznante, ¿no? De repente el paciente que sufre una catalepsia se paraliza, está vivo, ¿no? Sigue escuchando, sus ojos aún ven, pero no se puede mover. Los músculos se quedan rígidos como los muertos, ¿no? El corazón reduce las pulsaciones al máximo, la respiración es casi inexistente, el metabolismo baja y el cuerpo pues se enfría. Aparentemente esta persona está muerta, pero oye y sabe todo lo que está pasando a su alrededor. Eso tiene que ser angustioso. No puede moverse, no puede gritar. Es testigo de cómo le lloran sus seres queridos, de cómo le introducen en un ataúd, de cómo le cierran el ataúd, cómo le entra, de pronto todo es oscuridad y silencio lo que le envuelve, ¿no?
Y antiguamente, bueno, es que era bastante común que enterraran a las personas que sufrían catalepsia, ya que este estado puede durar desde horas a días. Entonces, pues los familiares decidían sepultar al difunto, entre comillas, y una vez enterrado, pues la persona sufría la agonía de morir, ¿no? Sofocado por la falta de oxígeno, al encontrarse, pues, algunas veces hasta 3 metros bajo el suelo, ¿no? Existen casos en que las víctimas llegan a estar muy cerca de ser salvadas, no lo son por la incompetencia de algunas autoridades que podían haber salvado la vida, ¿no? Por ejemplo, en el año 1887, en Francia, un joven fue trasladado a la tumba cuando los enterradores pues oyeron unos golpes dentro del ataúd. Muertos de miedo y además pensando que podían crear el pánico entre las personas que estaban allí llorando, los familiares, pues se callaron la boca, no dijeron nada, y enterraron a esta persona. Y a medida que la tierra iba cayendo sobre el ataúd, todos escucharon los golpes. ¿Y sabes qué hicieron en lugar de abrirlo, el ataúd? Llamaron al señor alcalde. O sea, esperaron a que llegara el alcalde para determinar si abría o no el ataúd. Y cuando por fin llegó y lo abrieron, pues el joven acababa de morir asfixiado. Qué fuerte, ¿no? O sea, por eso te digo que esto es por la incompetencia de todas estas personas, ¿no? Bueno, el temor de ser sepultado antes de hora recorrió Europa y Estados Unidos a lo largo de los siglos XVIII, XIX, ¿no? Hay un estudio parisino sobre últimas voluntades. Bueno, se revisaron 1.000 testamentos realizados entre 1760 y 1777. En 13 de ellos incluían un salvaguarda para prevenir un entierro precipitado, y en otros 34 encontraron que pedían que se retrasara el sepelio. Por ejemplo, la viuda de un marqués exigió no ser sepultada antes de que pasaran 24 horas, ¿no? Y cuando muriese, claro, y que solo pues después le abrieran el pecho. O sea, esta mujer pidió que le abrieran el pecho a las 24 horas para verle el corazón. Qué fuerte. ¿Vale? Luego, otra mujer pidió que le hicieran cortes en la planta de los pies antes de enterrarla. Así que, bueno, que el pánico hacia enterrados vivos pues parecía tener cierta base, ¿no? Había quien pedía ser decapitado, que le cortaran la cabeza a Juan Carlos. O sea, córtame la cabeza antes de echarme tierra encima. ¿Sabes? El indicio más valorado para determinar que alguien había sido enterrado vivo era el hallazgo de posturas y expresiones poco naturales, ¿no? Ya te digo, yo fíjate, este familiar que estaba boca abajo, ¿no? Pero estos familiares, estos cadáveres que le abren la tumba a lo largo de los años, pues se encuentran cuerpos retorcidos, brazos, piernas levantados, las uñas arrancadas de los dedos, de los pies y de las manos, ¿vale? Una expresión, por supuesto, de horror en su rostro, ¿no? Que daban a entender, pues toda la lucha que habían tenido para liberarse de su encierro, ¿no? Algunos de los casos más desgarradores tuvieron, por desgracia, a protagonistas mujeres, ¿no? Cuya muerte sobrevino tras embarazos complicados. Aquí se llama eclampsia. Es una enfermedad que puede provocar convulsiones o que pueden inducir al coma a mujeres durante la gestación, ¿vale? Hay un caso de una campesina que vivía cerca de Mantua, en Italia, se llamaba Laurinia Merli, y se creía que esta mujer había muerto tras unas convulsiones. Fue enterrada en un nicho, y esto ocurrió en 1890, ¿vale? Tras oír el ruido en el nicho, pues lo abrieron 2 días más tarde. Descubrieron que la mujer había recobrado el conocimiento. Bueno, esta mujer te comentaba que estaba embarazada, ¿no? Bueno, había recobrado el conocimiento, había volcado el ataúd, había dado a luz un niño dentro del ataúd, Juan Carlos, y los 2 estaban muertos. Qué fuerte eso también, ¿eh? Eso tiene que ser terrible, ¿vale? Bueno, en algunos lugares
a los muertos se les enterraba con un arma, porque lo pedían ellos, ¿eh? O sea, me voy a enterrar, méteme un arma, una pistola o un cuchillo, porque si me despierto para poder matarme. Porque vamos, tiene que ser terrible, que poderte matar, que te poderte pegar un tiro, ¿no? En algunos velatorios, antes de enterrar a un muerto, la abuela pinchaba, esto ocurría en la antigüedad, ¿no? Pinchaba en los pies del difunto con una aguja de coser. Esto creo que lo vi en alguna película por ahí, de un velatorio de esto. Y si emanaba sangre de la herida, pues entonces le permitía estar 2 días más sin enterrar. O sea, que hasta que no dejaba de salir sangre, no se enterraba la persona. Hay un relato verídico del año 1674 que llegó a publicarse en un panfleto inglés de la época, ¿no? Una tal señora Bluden, descrita como una mujer obesa a la que le encantaba beber brandy, se sintió un día indispuesta y pidió a su boticario que le preparase el láudano, que es una tintura de opio muy usada contra los dolores, ¿no? En lugar de seguir la posología de su doctor, ¿no? Pues la paciente se tomó casi todo el contenido de la botellita y claro, cayó en un profundo sopor, ¿no? Al ver que no despertaba, sus criados avisaron al boticario y pues le advirtió que esta mujer había muerto, que nunca más se despertaría, ¿no? El marido de la víctima, que se hallaba de viaje, pues pide retrasar el sepelio hasta su regreso. Pero familiares y sirvientes ignoran la petición del marido y entierran a esta mujer al día siguiente de su supuesto fallecimiento. 2 días después hay unos chicos que están jugando allí en el cementerio allí en los alrededores y escuchan una serie de gritos, de gruñidos, de carcajadas, o sea, que escucharon un montón de cosas, una voz que venía de la tumba de esa señora, ¿no? Diciendo, sáquenme de aquí, por favor, sáquenme de aquí, ¿no? Y estos chicos se lo contaron en la escuela al profesor y el profesor pues lo que hizo fue regañarlos, ¿no? Que no podían estar andando por los cementerios jugando y contando esas historias, ¿no? Pero a la mañana siguiente estos niños vuelven a ir otra vez allí al cementerio, ¿sabes? Y vuelven a escuchar otra vez los gritos lastimeros y se lo vuelven a decir a su maestro y claro, el maestro esta vez, pues creyéndose un poco la historia, pues fue allí al cementerio, estuvo investigando y bueno, se tardaron varias horas. Otra vez aquí está la incompetencia, ¿vale?, de las personas. Tardaron muchas horas en convencer al párroco de que quizá había cometido un error y que sacaran a la señora, ¿no? Finalmente la sacaron y parece que estaba muerta. Estaba morada. Esta mujer estaba morada, estaba toda llena de heridas, se había arañado la cara, estaba todo el ataúd golpeado, estaba fatal, ¿no? Pero parecía que estaba muerta. Entonces, pues claro, ¿qué hicieron? Pues mandó otra vez enterrarla, pero escúchame, que no le dijeron nada a la familia. O sea, que el párroco por su cuenta mandó a abrir el ataúd, vio lo que había y volvió a cerrar el ataúd, ¿vale? Y bueno, como hacía mucho frío y había una humedad enorme allí, pues los hombres que se habían encargado de volver a cerrar este ataúd, pues se refugiaron dentro de la iglesia, taparon el ataúd, se refugiaron ahí a esperar un poco que pasara el frío. Cuando levantan al día siguiente la tapa otra vez, antes de volverla a enterrar, descubren que la mujer se había despertado otra vez, que había arrancado la tela. Tú sabes que el ataúd lleva una tela, ¿no? Un forro. Sí. Uh-huh. Había arrancado la tela de la caja, la que cubría la caja, estaba todo arañado, tenía sangre por todas partes y esta vez parece ser que sí que había fallecido, porque ya sí llamaron aquí a un doctor, y parece que la señora finalmente había fallecido. Pero fíjate el calvario de esta mujer también, Juan Carlos, ¿vale? Bueno, en los casos más antiguos donde se dice que fueron enterrados vivos, encontramos a las momias, y es que algunas tienen características de haber sido enterradas vivas.
Fíjate que ha sido hoy mismo he leído una noticia de que han encontrado una especie de, en China, una especie de galerías grandes, gigantescas, donde han encontrado unos esqueletos enterrados, o sea, han encontrado carros enteros de estos, de los que son llevados por caballo. O sea, los carros enterrados con los caballos y también con un montón de momias, o sea, de esqueletos, que creen que eran sirvientes que junto con su amo pues los dejaban ahí en las tumbas estas. Y se está investigando, pero se cree que estas personas fueron enterradas vivas, ¿sabes, Juan Carlos? Y es una noticia que he oído hoy mismo. Bueno, es tremendo. Sí. Además, ahí al lado del carro, era una fosa increíble de grande, ¿sabes? Bueno, también empezaron a construirse unos ataúdes con métodos para avisar, ¿no? En el caso de que se produjera un hecho de estas características, ¿no? Así que bueno, los comerciantes, las fábricas empezaron a hacer unos diseños que llegaron al mercado, ¿no? Mira, en 1791 un ministro pidió ser enterrado en un ataúd con un cristal que permitía que el vigilante del cementerio pudiera comprobar que no volvía a la vida, ¿vale? O sea, pero claro, pedía que no lo pusieran bajo tierra, porque vamos, si le ponen un cristal y luego lo meten 2 metros bajo tierra, no sirve de nada. O sea, que estuviese en la superficie, pero con un cristal. Y así el vigilante del cementerio podía comprobar a lo largo del tiempo si el cadáver pues revivía o no. Luego pues había otros diseños con tubos de ventilación. Al final del siglo XVIII crearon un ataúd que tenía un sistema con una cuerda que hacía sonar una campana. Yo creo que esto hay mucho oyente que lo han podido ver por ahí, porque cuando otras veces que se habla de este tema siempre sale lo de, que además yo creo que el dicho de tocar la campana viene de aquí. O sea, la frase, tocar la campana, que se escucha muchas veces. Sí. Viene de aquí, viene de este sistema que se hizo. Es una cuerdecita que hay dentro del ataúd y el muerto, si se despierta, pues tira de la cuerdecita y toca la campana. Así pues de esa manera pues corría corriendo el ataúd, ¿sabes? La campana está, pues, claro, por fuera de la tierra. En 1990 se concedió una patente para construir un ataúd con alarma, con linterna y incluso con un equipo médico para mantener a una persona viva mientras los trabajadores desenterraban el cuerpo, ¿no? Y por lo que se sabe, hoy en día, desde luego, Juan Carlos, ninguno de estos, métodos ninguno ha funcionado, en el sentido de que, por fortuna, no ha despertado a nadie, por lo menos utilizando este tipo de ataúdes, ¿sabes? Hay algunos ejemplos de falsos positivos, de todas formas, ¿no? Porque, a ver, un cuerpo enterrado que está sosteniendo una cuerda, pues puede tocar la campana, ¿no? Han abierto ataúdes y el muerto, pues la verdad es que la propia descomposición del cadáver, cualquier movimiento al descomponerse, puede hacer que tire de la cuerda, ¿sabes, Juan Carlos? Y que toque la campana. O sea, que esos son falsos, ¿sabes? Falsas alarmas, vamos. ¿Vale? Un inventor ruso creó un sistema que detectaba los movimientos más significativos durante una prueba. El que enterraron vivo a un voluntario y parece que el sistema falló, ¿no? El voluntario salió ileso, pero el ataúd de seguridad, pues la verdad que aquí tuvo poco éxito. O sea, que han hecho varias pruebas. El primer ataúd registrado fue construido por orden del duque Ferdinand de Bruschi antes de su muerte en 1792, ¿vale? Tenía un tubo que comunicaba con el exterior y una cerradura que se abría con una llave colocada en un bolsillo del muerto, ¿sabes? Otra llave junto a la anterior abría la puerta de la tumba. 6 años después de esto, un sacerdote alemán sugirió que todos los ataúdes llevaran un cable dentro de un tubo que permitiera tocar las campanas nada menos que de la iglesia, ¿sabes, Juan Carlos? Casi nada, ¿no?
Luego los ladrones de tumba también pudieron haber sido responsables del desorden en el que se encontraron algunos cadáveres. O sea, que no es que la persona haya revivido y no, sino que también pues se ha descubierto que, bueno, sobre todo antiguamente en los cementerios, cuando los ladrones pues abrían para llevarse las joyas de los muertos, ¿sabes? Pues claro, pues ese trasiego, pues podían pensar que es que a lo mejor el muerto había resucitado o había revivido y había luchado, pero no, se comprobó que en estos casos que habían sido robos, ¿no? Y luego, bueno, ha habido muchos avances médicos, ¿no? Que han ido permitiendo con los años certificar con certeza la muerte de una persona, ¿no? Y también la práctica cada vez más extendida de la incineración, que también ha mitigado, pues casi por completo, el miedo a ser enterrado vivo, ¿sabes, Juan Carlos? Ser enterrado vivo también es un método de tortura, que se remonta a los tiempos antes de Cristo. La víctima era atada, colocada en un agujero y enterrada. Uno de los usos más recientes de esta tortura y ejecución fue durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque los soldados japoneses enterraban grupos de civiles chinos vivos, ¿sabes? El emperador de Roma, Nerón, estableció este tipo de tortura hacia las vírgenes que rompían sus votos de castidad. Las mandaba encerrar en una cueva pequeña hasta que morían de hambre, o las obligaba a cavar su propia tumba para después empujarlas dentro de ella, ¿no? En la Italia medieval se aplicaba también esta forma de ajusticiamiento a los asesinos incorregibles. En la Rusia feudal de los siglos XVII y XVIII corrían esa misma suerte las esposas que mataban a su marido. En la época preislámica, algunos árabes solían enterrar vivas a sus hijas recién nacidas, ¿no? Porque la consideraban fuente de vergüenza y pobreza, aunque parece que el Corán luego prohibió con rigor esta acción, ¿no? También en la antigua Roma se usaba este método como tortura, ¿no? Una virgen fue acusada de romper su voto de celibato y fue enterrada viva en una cueva con solo un trozo de pan y agua, ¿no? Había en aquella época, bueno, tenían adoraban una diosa, la diosa Vesta, y pensaban que, bueno, que la diosa Vesta era la que se tenía que encargar de ajusticiar a esta mujer. Si era inocente viviría y si era culpable pues moriría, ¿vale? Y bueno, podría seguir con muchos más ejemplos, pero nos llevaríamos hasta las 30, ¿sabes, Juan Carlos? Hombre, yo creo que has hecho un claro resumen de todos aquellos ejemplos de muchas personas que han sido enterradas, por desgracia, antes de fallecer. Y eso no es culpa de nadie, básicamente porque en aquel entonces, sobre todo, pues la medicina todavía no tenía la capacidad de poder entender de una forma tan categórica la muerte, ¿no? Hoy por hoy, por suerte, estos casos, si se cuentan con los dedos de una mano, ¿no? Quiero decir que ya por suerte... La verdad que no se conocen. Claro, por suerte la ciencia y la medicina pues ya saben cuando una persona realmente ha fallecido, ¿no? Tenemos los medios tecnológicos y médicos suficientes para conocerlo. No se conocen casos recientes, Juan Carlos, y además lo que comenta también, que con ahora la costumbre de incinerar a los familiares, ¿sabes? Pues aquí no cabe la menor duda, ¿no? Ya la persona sí que no se puede despertar, ¿no? Pero bueno, vale. Por suerte, vuelvo a repetir, hoy en día ya tenemos esas capacidades tecnológicas y científicas que hacen con total seguridad que una persona es enterrada después de su fallecimiento. Hombre, todas aquellas que lo padecieron durante, a lo largo de los siglos, ¿no? En la época antigua, pues la verdad que es una pena, ¿no? Todo esto. Y también todas aquellas que por incompetencia de personas que vamos a esperar al alcalde, que miedo no abra porque puede ser un espíritu, porque ha revivido un fantasma y no abre la tumba, o sea, este tipo de cositas y mientras tanto la persona asfixiándose dentro de la tumba, ¿sabes? Lo dejamos aquí, Concha, ¿vale? Muy bien, Juan Carlos. Un fuerte abrazo. Un abrazo para ti y para todos los oyentes. Hasta luego. Mundo.